1:50, 2:40. Esto tenía que, hace ya, se está pasando pues 28 minutos, ya no. Así que bueno, empezaremos. Como la clase está siendo grabada, bueno, este, la podrán escuchar los que faltaron. Bien. Bueno, el día de hoy y vamos a tratar de ser breves en aras del tiempo, porque lamentablemente hemos tenido mucha interrupción. Así que bueno, hoy día vamos a hablar sobre dos patologías, a ver, eh, que son, bueno, expresiones de lesiones de válvulas mitrales, ¿no? Entonces, la valvulopatía mitral puede expresarse como estenosis aórtica o insuficiencia aórtica, o eventualmente la combinación de ambas, que no es inusual, ¿no? Particularmente cuando hablemos de valvulopatía reumática. Muy bien, entonces, cuando nosotros, la válvula mitral, ¿no? Y su nombre, como ustedes saben, hace referencia a estos gorros que usan los papas, ¿no? Que o se llaman, ¿no? Se denominan la mitra papal, ¿no? Entonces, bueno, es exactamente igual como una válvula con dos cúspides, porque recuerden que la válvula mitral es una válvula bicúspide, ¿no? A diferencia de la tricúspide, bueno, que se llama así tricúspide, porque tiene tres cúspides, la mitral tiene dos. Y las válvulas aórtica y pulmonar también tienen tres válvulas. Entonces, la única válvula bicúspide en principio es la válvula mitral. Como ustedes pueden ver, la válvula mitral comunica a la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo, ¿no? De modo tal que permite que la sangre pase de la aurícula al ventrículo y al momento de la contracción eh, ventricular, esta válvula se cierre impidiendo que la sangre se regrese a la aurícula, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a empezar ahora. Ya conociendo esta parte anatómica básica, eh, con la estenosis mitral. Entonces, para eso vamos a salir un momento y vamos a ir a la pizarra. Si es que me deja usar la pizarra. A ver, a ver, a ver. Con interferencia. A ver, vamos a ver. Pizarra. Muy bien. Entonces, ya. Tienen que entrar todos a la pizarra. Entonces, si nosotros representamos ¿no? la válvula mitral como aquella que permite pues, ¿no? el paso de la sangre de la aurícula al ventrículo. Entonces, esta es la aurícula izquierda y la válvula va a permitir el paso de la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo. Y luego va a salir por la arteria aorta. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo tenga una estenosis aórtica? La estenosis, en general el término estenosis, ¿no? Se refiere a una estrechez. Cuando ustedes hablen de estenosis en medicina, nos referimos a estrecheces, que impide, en este caso, el llenado de la aurícula izquierda hacia el ventrículo. ¿Esto a qué va a conducir? A que se incrementen enormemente, o sea, este flujo se encuentra enormemente dificultado. Y al encontrarse dificultado, va a haber un enorme aumento de presión a nivel de la aurícula izquierda. Eso va a producir
dilatación de la aurícula izquierda. Entonces, uno de los marcadores fisiopatológicos importantes que van a encontrar es una gran dilatación, muy característico de la estenosis mitral, el crecimiento de la aurícula izquierda. Entonces, esto va a tener varias repercusiones, porque por un lado, al dilatarse, al distenderse notablemente la aurícula izquierda, ¿no? Lo que vamos a encontrar, va a haber ruptura a nivel de los haces eléctricos. Y entonces la transmisión, digamos, que había del nodo sinusal al nodo auriculoventricular se va a romper, y esta disrupción de las fibras y de los haces eléctricos de la aurícula van a impedir la transmisión, y entonces el paciente va a empezar a disfuncionar toda la vía que comunica el nodo sinusal con el nodo auriculoventricular, y entonces el paciente va a empezar a hacer pequeños latidos ectópicos por todos lados, y esto va a llevar a la fibrilación auricular. Lo que van a encontrar ustedes es fibrilación auricular. Y si ustedes recuerdan, al momento del examen cardiovascular, la fibrilación auricular justamente se caracteriza por la presencia, pues, de una arritmia. Es una taquiarritmia arrítmica con pulso deficitario, ¿no? Ustedes eso ya lo han revisado previamente. Pero no solo eso, sino digamos, esta fibrilación va a hacer que la contracción sea inefectiva. Entonces tenemos una aurícula gigante, una aurícula muy grande, dilatada, cuyo movimiento es extremadamente ineficiente. Y entonces eso va a dar lugar a la aparición de coágulos. Estos coágulos, ¿no?, se llaman trombos. Entonces vamos a encontrar trombos auriculares. Esos trombos auriculares, cuando se disparan, se llaman émbolos. Y entonces esto va a desprenderse, eventualmente puede ir al cerebro y puede ocasionar desórdenes cerebrovasculares, lo que coloquialmente se llaman derrames cerebrales, ¿no? Pero desde el punto de vista médico lo llamamos ictus, desórdenes cerebrovascular o ataque cerebrovascular, que en este caso se denominan por su origen cardioembólicos, ¿no? Entonces, la fibrilación auricular con aurícula dilatada se acompaña de trombos que a su vez pueden llevar a embolismo. Y este embolismo puede ir al cerebro produciendo eventos cerebrovasculares, o puede ir, por ejemplo, a las arterias femorales, ¿no?, ocasionando necrosis, ¿no?, una arteriopatía aguda periférica, o puede ir incluso eventualmente a la parte de la circulación abdominal, produciendo trombosis mesentérica. Entonces, estos trombos pueden dispararse a diferentes lugares. Sin embargo, largamente el punto más común de donde se disparan estos trombos es a la circulación cerebral. Muy bien. Ahora, esta dificultad va a ocasionar que haya un enorme aumento de la presión en la aurícula. Y esta presión va a ser transmitida a las arterias y a las venas pulmonares. En este caso, recuerden ustedes, ¿no?, las venas pulmonares traen la sangre desde el pulmón hacia la aurícula. Y este aumento va a transmitirse en forma retrógrada hacia los pulmones. Entonces va a haber edema alveolar, edema intersticial, aumento de la presión hidrostática a nivel del lecho pulmonar, lo cual nos va a llevar a la presencia, pues, de una acumulación de líquido. Este líquido acumulado en el espacio intersticial y alveolar va a dar lugar a la presencia de disnea, ¿no? Entonces este aumento de la presión venosa pulmonar nos va a dar lugar a la presencia de síntomas que incluyen, ¿no?, disnea y sus otras manifestaciones, disnea, ortopnea o disnea paroxística nocturna, ¿sí? Y esto, cuando esta transmisión aumente mucho más y se genere hipertensión muy intensa, ya no solamente va a pasar de las venas pulmonares, sino a las arterias pulmonares y eventualmente a las cavidades derechas. Y entonces va a empezar a haber
compromiso también del ventrículo derecho. Va a haber aumento de presiones al ventrículo derecho y esto va a generar ingurgitación yugular y también se va a transmitir a las venas cavas produciendo hepatomegalia, ascitis y edemas. Todo lo que tiene que ver con insuficiencia cardíaca derecha. Otra de las cosas importantes es que las arterias bronquiales tienen una comunicación directa con la aurícula. Y lo que va a ocurrir es que al aumentar la presión en las arterias bronquiales, esto va a producir lesión a nivel bronquial y va a producir hemoptisis. Por eso es que un dato también más o menos característico es la presencia de hemoptisis, ¿no? Entonces ustedes pueden ver todas las consecuencias, ¿no?, que trae esto. Otra cosa que puede ocurrir, y más raramente, es que esto se dilate tanto la aurícula que comprima al recurrente laringio. Y esa compresión del recurrente laringio va a dar lugar a disfonía, ¿no? Así que, como pueden ver ustedes, esta resultante, digamos, con muchas manifestaciones clínicas, resulta de esta estrechez, de esta estenosis, que, como les repito, entonces nos va a dar fibrilación auricular, crecimiento de la aurícula, formación de trombos, aumento de la presión en venas pulmonares y del sistema capilar pulmonar produciendo disnea, ortopnia, aumento de la presión de las arterias bronquiales produciendo hemoptisis y finalmente, cuando esto vaya avanzando, vaya progresando, también va a haber un aumento de presión a nivel de las cámaras derechas, dando lugar a manifestaciones del ventrículo derecho, incluyendo, ¿no?, hipertensión pulmonar, ingurgitación yugular, hepatomegalia, ascitis y edemas. Sin embargo, como ustedes van a ver, ¿no?, como llega muy poca sangre al ventrículo izquierdo, entonces el ventrículo izquierdo no se agranda, ¿no? Y esta es una cardiopatía interesante porque no, y como es un corazón, digamos un ventrículo izquierdo que no está aumentado de tamaño, al que llega poca sangre, ¿no?, algunos van a hablar de un ventrículo izquierdo quieto, entre comillas, ¿no? Entonces eso, a grandes rasgos, es digamos, la fisiopatología que corresponde a lo que es estenosis mitral. Muy bien, vamos entonces a retornar a nuestra presentación. Están viendo mi pantalla, ¿no? Donde dice estenosis mitral, ¿sí? Por favor, confírmenme. No, doctor, ahorita no se ve. Muy bien. Ya, entonces, ahora sí espero que se pueda ver. Sí, ya, doctor, ahora sí. Muy bien. Entonces, bueno, como ya acabamos un poco de ir mencionando, ¿no? Si esto es una apertura, esto es un corazón visto, ¿no?, digamos, en un corte transversal, ¿no? Acá pueden ver la válvula mitral, la válvula tricúspide, ¿no?, y las válvulas pulmonar y aórtica. Y en el caso de la estenosis mitral, esencialmente lo que ocurre es una disminución, una estrechez de esta válvula, ¿no?, dando lugar a todas las manifestaciones que ya hemos comentado, ¿no? Al haber un estrechamiento importante, entonces aumenta la presión de la aurícula izquierda, la que se dilata, generando crecimiento, fibrilación auricular, trombos, aumento de la presión en las venas capilares, aumento de la presión capilar a nivel pulmonar, alveolar e intersticial, generando disnea y edemas,
generando disnea, perdón, disnea paroxística nocturna, ortopnia. También hay un aumento de transmisión en las arterias bronquiales, lo cual puede desencadenar hemoptisis y finalmente esto se puede transmitir a las cámaras derechas, produciendo síntomas ya claramente de insuficiencia cardíaca derecha. Entonces, la estenosis mitral es una cardiopatía o una valvulopatía que prácticamente solo tiene un diagnóstico diferencial, que es valvulopatía de origen reumático. La fiebre reumática es una condición, digamos, inmunológica realmente, en la cual una persona tiene generalmente un cuadro de faringitis estreptocócica y lo que ocurre es que digamos, por mecanismos de mimetismo molecular, es decir, antígenos que se comportan o que son muy parecidos entre la bacteria y la válvula, entonces el ataque inmunológico a la bacteria va a generar una destrucción de la válvula. Y esto, de la válvula en este caso mitral. Y esto se va a traducir como fiebre, artralgias de manera más o menos prolongada e incluso casos de insuficiencia cardíaca, luego de lo cual esto generalmente se autolimita. Entonces, estos eventos de fiebre reumática ocurren generalmente en la niñez o etapas tempranas de la juventud, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean una estenosis mitral pura, prácticamente es sinónimo de fiebre reumática o de valvulopatía reumática. Esta fiebre reumática se cura, pero la válvula queda dañada. Y esta válvula dañada es lo que al cabo de varios años, que esto se ve en promedio entre 10 y 20 años, es que aparecen los síntomas de la estenosis mitral, ¿no? De modo tal que los primeros años, ¿no?, suelen ser asintomáticos y la progresión es bastante lenta en general, ¿no? Y bueno, aunque el antecedente personal o incluso familiar puede ayudar, vamos a ver que en realidad en la mayoría de personas la fiebre reumática es un evento que pasa no diagnosticado. La mayoría de nosotros cuando vemos pacientes con estenosis mitral, generalmente el paciente no recuerda haber tenido una hospitalización por fiebre reumática, ¿no? De modo tal que transcurre como un evento febril, artralgias, generalmente en personas de bajos recursos económicos que, bueno, no tienen otra cosa que esperar la resolución del cuadro, ¿no? Así que muchas veces, ojo, no van a encontrar, a pesar de que la causa sea una fiebre reumática de hace 20 años, muchas veces no van a encontrar el antecedente, ¿no? En cuanto a la sintomatología que va a referir el paciente, ¿no?, básicamente lo que va a referirnos es disnea, ¿no?, disnea paroxística nocturna, ¿no?, ortopnia, ya saben ustedes, esta incapacidad de permanecer en el decúbito. Va a haber edemas, cuando ya lógicamente la presencia de edemas nos habla de que esto ya está afectando a las cámaras derechas, ¿no? Fatiga, ¿no? Un dato importante es que el paciente se fatiga. ¿Por qué? Porque hay poca sangre que llega al ventrículo, y al haber poca sangre que llega al ventrículo izquierdo por esta válvula estenosada, entonces el paciente va a haber menos bombeo del ventrículo izquierdo a la circulación general y el paciente va a expresar fatiga, ¿no? Que a veces es difícil distinguirla de la disnea, ¿no? O sea, la disnea es la falta de aire, la fatiga es esta sensación de cansancio que hay, ¿no?, que no involucra necesariamente falta de aire. Puede haber hemoptisis, ¿no? Como hemos visto, hay un aumento de presión a nivel de las arterias bronquiales, ¿no? Y esto puede generar hemoptisis. Y puede haber ocasionalmente, ya es mucho menos frecuente, el dolor torácico, aunque se ha reportado algunos casos, pero no es un dato consistente. La pérdida de peso se ve en estenosis mitrales de larga evolución, ¿no? Es lo que se llama, o sea, cuando hay una evolución, cuando es una estenosis mitral que pasa durante periodos muy prolongados, el paciente tiene un bombeo muy reducido de sangre y el paciente empieza a bajar notoriamente de peso y entra en un estado de hipoactividad y de adelgazamiento. Esto es lo que se llama la caquexia cardíaca.
La caquexia cardíaca es el síndrome consuntivo producto de patología cardíaca. Y en particular, digamos, la caquexia cardíaca está íntimamente ligada a la presencia de, digamos, dentro de las valvulopatías, probablemente la más asociada a caquexia cardíaca es la estenosis mitral grave, ¿no? Esto va incluso dar lugar a una fase bastante característica, ¿no? En la cual ustedes van a tener pacientes muy venidos a menos, con baja de peso y con una cierta, un contraste entre la pérdida de peso, el adelgazamiento y la rubicundez facial. Esto es lo que se ha dado en llamar la facies mitral, ¿no? La facies mitral. Y puede ocurrir también cuando ya hay un gran agrandamiento de la aurícula, una presión sobre el nervio recurrente laríngeo, ¿no? Dando lugar a disfonía. Muy bien. Ahora, al examen físico, vamos, antes de ir al examen físico, recordar, ¿no? Primero tenemos que ver la parte del examen físico general, pero recordar que en la parte de auscultación cardíaca los fenómenos originados en la válvula mitral se van a escuchar mejor, ¿no? A la altura del quinto espacio intercostal izquierdo, en forma, digamos, perpendicular a la línea medioclavicular. Entonces, quinto espacio intercostal, línea medioclavicular, eso se denomina el foco mitral. Y ahí es donde vamos a encontrar con mayor intensidad los fenómenos originados en esta válvula. Recuerden también que esto es lo que algunos le llaman la maniobra de Pachón, pero que básicamente consiste en que los fenómenos sonoros originados en la válvula mitral y particularmente la estenosis mitral se escuchan mejor con el paciente en decúbito lateral izquierdo. Y colocando la campana del estetoscopio. Recuerden ustedes que cuando ustedes manejan sus estetoscopios, tienen la campana y el diafragma. El diafragma es la parte normalmente más ancha y la que se usa habitualmente para ocultar. El diafragma permite la ocultación de tonalidades más bien altas. Mientras que la campana, que es la parte más pequeña, que está en la parte posterior del estetoscopio, nos permite la ocultación de sonidos más bien graves de tonalidad baja. Muy bien, entonces ahora sí, volviendo al examen, digamos, extracardíaco, porque tenemos que hacer un examen físico completo, no solamente ceñirnos a la parte cardiovascular, podemos encontrar esto que ya habíamos comentado, que es la, digamos, facies mitral, ¿no? Esta apariencia adelgazada, pálida, con digamos, una coloración eritematosa en la parte mitral, ¿no? En la parte, perdón, malar, ¿no? Esto se denomina facies mitral. Podemos encontrar, si el paciente llega un momento en que el crecimiento de la aurícula va a generar arritmias y en particular cuando genera fibrilación auricular, vamos a encontrar pulso deficitario, ¿no? Vamos a encontrar también, si ya se afectan las cámaras derechas, vamos a encontrar edemas e ingurgitación yugular, ¿no? Y a nivel del cuello podemos encontrar no solamente una ingurgitación yugular, sino ondas, digamos, un aumento muy notorio de la intensidad de las pulsaciones de las venas yugulares. Ojo que esto es en el estadio previo a la fibrilación, porque una vez que ya el paciente empieza a fibrilar, ya no vamos a notar esta pulsatilidad de las ondas, porque ya se ha perdido la contracción auricular. En el examen físico de tórax y pulmones vamos a encontrar crepitantes húmedos en las bases pulmonares. Vamos a auscultar crepitantes. Es una de las manifestaciones importantes de un cúmulo de líquido intersticial y de insuficiencia cardíaca de cámaras izquierdas. Mientras que la hepatomegalia, que bueno, en realidad forma parte del examen de abdomen, pero es importante notar que cuando hay compromiso de las cavidades derechas,
hipertensión pulmonar, disfunción del ventrículo derecho, va a aparecer hepatomegalia, ascitis y edemas adicionalmente. Todas ellas manifestaciones de compromiso de las cámaras derechas cardíacas. Yendo ya al examen de la región precordial, ¿no? Lo que vamos a encontrar es, muchas veces le llaman un corazón quieto, o sea, es decir, como el ventrículo izquierdo recibe poca sangre, entonces muchas veces va a ser difícil encontrar el choque de punta a la inspección, a la palpación. Sin embargo, cuando digamos, o sea, podemos encontrar un corazón quieto en donde sea muy difícil evidenciar cualquier fenómeno a la inspección o palpación. Sin embargo, cuando la estenosis mitral se vuelve muy crónica y entonces empieza a afectar las cámaras derechas, ya empieza a haber crecimiento del ventrículo derecho, ahí podemos encontrar de repente un impulso ventricular derecho, pero es en los estadios finales, ¿no? Lo habitual es que sea difícil a la inspección y palpación encontrar el choque de punta, ¿no? En cuanto a la ocultación, vamos a encontrar un fenómeno que se denomina chasquido de apertura, ¿no? Ojo, todo esto lo vamos a encontrar si es que el paciente no fibrila, porque ya una vez que fibrila se pierden todas estos fenómenos auscultatorios, ¿no? Entonces, podemos encontrar, digamos, un primer ruido áspero, brusco, aumentado de intensidad, si es que, digamos, hay suficiente apertura inicial, pero esto no va a ser, digamos, una constante. Lo que sí vamos a encontrar es lo que se llama un chasquido de apertura, ¿no? Que es un ruido que viene inmediatamente después del segundo ruido. Como ustedes saben, el primer ruido corresponde al cierre de las válvulas auriculoventriculares y el segundo ruido corresponde al cierre de las válvulas aórtico-pulmonar, ¿no? Entonces, si yo tengo el primer ruido, entonces tengo mi primer ruido y mi segundo ruido. Entonces recuerden que entre el primer ruido y el segundo ruido, esto es la sístole. Y luego, entre el segundo ruido hasta el otro primero, es la diástole, ¿no? Entonces, la sístole, ¿por qué? Porque se cierran la mitral y la tricúspide. Una vez que se cierra la mitral y la tricúspide, entonces sale la sangre, ¿no? ¿Y sale hasta cuándo? Hasta que se cierran la aórtica y la pulmonar. Por eso la sístole empieza con el cierre de la mitral y tricúspide y termina con el cierre de las pulmonares y aórtica. Ahora, durante la diástole puede ocurrir que, digamos, tenemos la aurícula y está muy estrecha, hay un estrechamiento, una dificultad para el pase, y entonces la apertura genera un sonido brusco y chasqueante, que es lo que se conoce como chasquido de apertura. Ahora, una vez que se abre, va a haber un flujo, o sea, se abre la válvula y entonces va a entrar un flujo, pero como está muy estrecha, el flujo va a generar mucha turbulencia. Y la turbulencia, recuerden ustedes, se va a expresar como un soplo, ¿no? Entonces vamos a encontrar un soplo en diástole. Ahora, al final de la diástole, ustedes recuerdan que en la diástole tiene dos fases. Una primera fase de llenado ventricular rápido y otra fase en la cual hay una contracción auricular. Entonces, esa contracción auricular va a intensificar el ruido y entonces va a haber una intensificación del soplo. Por lo tanto, vamos a tener un soplo diastólico con reforzamiento presistólico, porque acá recuerden que empieza la sístole de nuevo. Entonces es un
soplo diastólico, y ese soplo es un soplo es un soplo de baja tonalidad, difícil de escuchar, tienen que concentrarse bastante, ¿no? Es uno de los soplos más difíciles de escuchar cuando ocultamos pacientes cardiológicos, ¿no? Es un soplo diastólico de baja tonalidad que se llama enrodamiento. El rodamiento es como si una rueda de piedra avanzara sobre el pavimento, ¿no? Eso es el concepto de rodamiento. Bueno, entonces es un soplo en rodamiento de baja intensidad con reforzamiento presistólico. En resumen, chasquido de apertura, diastólico por supuesto, inmediatamente después del segundo ruido cardíaco, seguido de un soplo diastólico en rodamiento con reforzamiento presistólico. ¿Sí? Eso es lo que vamos a encontrar. Y eso es exactamente lo que refleja esta figura, ¿no? Después, recuerden ustedes que la sístole termina con el segundo ruido cardíaco y luego a partir de acá es la diástole, ¿no? Y entonces este sonido chasqueante inmediatamente después es el chasquido de apertura, y luego del chasquido de apertura empieza ese flujo turbulento por el pasaje de la aurícula al ventrículo que da lugar a este soplo, ¿no? Diastólico, que al momento previo a la sístole, o sea, reforzamiento presistólico producto de la contracción auricular. Ahora, pero todos estos fenómenos dependen de que la aurícula se contraiga. Si el paciente entra en fibrilación auricular, todo esto desaparece y lo único que van a encontrar es un paciente fibrilar, ¿no? Pero bueno, esto es el hallazgo en el paciente que aún no fibrila. Recuerden que es muy frecuente la fibrilación en estenosis mitral, ¿no? Pero si el paciente aún no fibrila, podemos encontrar estas características clásicas, ¿no?, que ocurren en la estenosis mitral. En el electrocardiograma vamos a encontrar esto, ¿no? ¿Cómo se llama esto? ¿Recuerdan? ¿Alguien? ¿No? Esta onda P, que parece que tuviera dos fases, esa es la onda P mitralis. Recuerden, si ustedes recuerdan de electrocardiografía básica, la onda P corresponde a la despolarización auricular, ¿no? Entonces, primero normalmente se despolariza la aurícula derecha y casi en paralelo se despolariza la aurícula izquierda. En estos pacientes, como va a crecer la aurícula izquierda, entonces se va a despolarizar la derecha y luego se va a despolarizar la izquierda. Entonces la suma de las dos cosas nos va a dar una onda P mellada, ¿no? Una onda P ancha. Mellada se refiere que es como que alguien hubiera introducido la mano acá, ¿no? Entonces es una onda P ancha y mellada. Esa es la onda P mitralis, ¿sí? Acá, por ejemplo, pueden ver, ¿no?, en un electrocardiograma, vean cómo la onda P, que es la que precede al complejo QRS, pueden ver esa onda P mellada, ¿no? Y la contraparte de las ondas P melladas, o las P mitralis, es en la derivación B1, vamos a encontrar unas ondas predominantemente negativas, unas ondas P predominantemente negativas, ¿no? Pero esto de acá es la morfología clásica de la onda P mitral. Acá también, por ejemplo, podemos ver un electrocardiograma donde pueden apreciar acá. Recuerden que las mejores derivaciones para ver onda P son 2, 3 y ABF, porque son las que miran hacia abajo. Y justamente en esas derivaciones, particularmente en 2, miren, ¿no?, qué bonita se ve esta onda P mitral, ¿no?, muy clásica, ¿no?, muy típica, con un doble componente, ¿no? Muy bien. Entonces, eso es el hallazgo electrocardiográfico clásico. Y vean ustedes acá también cómo, en vez de lo habitual, ¿no?, que es encontrar una
un arco aórtico y luego una concavidad. Vean acá que esta es la aorta, este es el ventrículo, pero vean que acá hay una silueta correspondiente a la aurícula aumentada de volumen, y vean también acá cómo hay una doble imagen correspondiente al crecimiento de la aurícula izquierda, porque recuerden que normalmente en una radiografía solo vemos aurícula derecha, pero en este caso había una gran dilatación, entonces vemos a la aurícula izquierda haciendo una doble silueta. Y bueno, finalmente solamente comentarles, esto no es ya semiología, porque esto lo van a ver en clínica, pero solamente para darles una idea general de que el paciente, bueno, normalmente la estenosis mitral tiene, digamos, estadios, ¿no? Esto, y bueno, puede ser en riesgo, progresiva, y acá la clave es el área o sea, nosotros a través de la ecocardiografía podemos calcular el área de la válvula mitral. Y la clave, el número clave es 1.5 centímetros. Mientras esté por encima de 1.5 centímetros, generalmente no representa un gran problema. Pero una vez que llega a reducirse por debajo de 1.5 centímetros, significa que es una estenosis mitral severa, ¿no? Que puede ser a su vez asintomática, y esa es la clase C, o sintomática en la clase D. Y este número es importante porque cuando ya tenemos un área de la válvula, un área de la válvula mitral por debajo de 1.5 centímetros, esto es un predictor muy importante de mortalidad cardiovascular. Y por lo tanto, este paciente es el paciente que de todas maneras debe ir a cirugía, ¿no? Pero esto es solamente una primera pincelada antes de que lo vean con mayor, digamos, profundidad en cardiología. Entonces, esto es lo que hemos visto con respecto a eh, estenosis mitral. Vamos a hacer una pequeña parada en este momento para pasar la lista. A ver, a ver, a ver. Vamos a hacer... No, 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 no. A ver. Listo. A ver, por favor, van respondiendo rápidamente antes de poder pasar a la siguiente parte. Es solo poner sus apellidos y nombres. Muy bien, vamos a dar 30 segundos más para que terminen de participar. Muy bien. Muy bien. A ver, a ver, a ver. Ya, entonces continuaremos.
Entonces, bueno, hemos hablado de estenosis mitral y ahora vamos a hablar de insuficiencia mitral. Esto es algo ya un poco más corto. Eh, entonces ahora vamos a hablar de la insuficiencia mitral. Muy bien, entonces en el caso de la insuficiencia mitral, ¿no? Lo que vamos a encontrar es, ustedes pueden ver en esta gráfica, ¿no? A ver, vamos a darle entero. Entonces, normalmente la válvula mitral, esto representa las cuerdas tendíneas, ¿no? Y eso es importante recordar, ¿no? O sea, esta es la válvula está sostenida por estas cuerdas tendíneas, ¿no? Y estos son los músculos papilares. Entonces, estos músculos papilares van a dar sostén a las cuerdas tendíneas y eso va a permitir que cuando haya salida de la sangre a la aorta, entonces no se me regrese la sangre a la aurícula porque la, digamos, la sangre va a presionar a las válvulas, a las valvas, y va a tender a que se vayan hacia la aurícula. Pero estas valvas son sostenidas por, ¿no? los músculos papilares acá, de modo tal que van a permanecer cerradas. Entonces va a salir la sangre hacia la aorta, ¿no? Va a salir la sangre hacia la aorta, pero los músculos papilares que sostienen a las cuerdas tendíneas, que a su vez sostienen a las valvas, van a hacer que se cierre, ¿no? Se cierre completamente y no se regresen las valvas y que no se regrese la sangre. Pero a veces pasa que por diversas circunstancias ese cierre no es completo y al haber un cierre incompleto, lo que va a generarse es un regreso de la sangre hacia la aurícula. Y eso es la fisiopatología general de lo que es la insuficiencia mitral. Entonces ahora vamos a nuevamente irnos a la pizarra. Más o menos para entender la fisiopatología de lo que es la insuficiencia mitral. Lo que va a ocurrir en la insuficiencia mitral es que la válvula, ¿no? La válvula va a ser insuficiente, o sea, no, lo que va a pasar es que se va a regresar, este es el ventrículo izquierdo, ¿no? Y al momento que hay el cierre, o al momento que ocurre la sístole, ¿no? Entonces, en diástole no hay problema, porque la sangre va a fluir, va a venir sin problemas de la aurícula izquierda. Pero en diástole, en vez de que se cierren las válvulas, la válvula no va a cerrar y va a regresarse, ¿no? Entonces, normalmente lo que debería salir por la aorta, entonces una parte va a salir a la aorta y otra parte se me va a regresar, ¿sí? Entonces, como la válvula mitral es insuficiente, entonces se va a regresar sangre, o sea, no va a salir toda la sangre porque lo normal es que salga toda la sangre hacia la aorta y esta parte se cierre, pero ahora no se cierra sino permanece abierto, entonces se me regresa por acá hacia la aurícula izquierda. Entonces una parte se regresa, una parte va a la aorta, otra parte se regresa, y entonces lo que va a ocasionar esto es, digamos desde el punto de vista hemodinámico, lo que va a ocurrir es que, por ejemplo, si yo normalmente tengo mi ventrículo izquierdo y bota 100 cc a la aorta,
Lo que va a pasar ahora es que esos 100 cc que mandaba, 50 se me van a regresar. Y entonces al final solamente boto 50. Y entonces el ventrículo lo que hace es simplemente aumenta su volumen para, bueno, mira, ¿sabes qué? Boto 150, que se me regresen 50, pero sigo enviando 100 al cuerpo, ¿sí? Entonces lo que va a ocurrir es que va a haber más cantidad de sangre. Y para que haya más cantidad de sangre lo que va a haber es crecimiento ventricular. Entonces vamos a encontrar dilatación del ventrículo izquierdo. Al revés, en la estenosis el ventrículo izquierdo está quieto. En la estenosis mitral llega poquita sangre al ventrículo. En cambio acá va a llegar mucha sangre al ventrículo y va a salir mucha sangre del ventrículo y se me va a regresar mucha sangre. Entonces vamos a tener un ventrículo grande e hiperactivo, ¿no? Que se va a manifestar cuando ustedes vean estos pacientes, van a encontrar, ¿no?, un impulso ventricular, van a encontrar un choque de punta desplazado, ¿no? También van a encontrar crecimiento de la aurícula izquierda, ¿no? Y esto va a dar lugar a también puede haber fibrilación, aunque con menos frecuencia que en la estenosis, ¿no? También vamos a encontrar un aumento de la presión a nivel del sistema venoso pulmonar y a nivel del sistema pulmonar, produciendo también, ¿no?, la presencia de, digamos, trasudado de líquido a nivel pulmonar, dando lugar a disnea paroxística nocturna, edemas, en fin, bueno, por disnea paroxística nocturna, y eso se puede transmitir a través de las arterias pulmonares a las cavidades derechas, y entonces va a aparecer síntomas de insuficiencia cardíaca derecha, incluyendo también la transmisión a las yugulares, produciendo ingurgitación yugular, hepatomegalia, ascitis, como hemos visto en el caso de la estenosis mitral, ¿no? Entonces, esos síntomas pulmonares, disnea paroxística nocturna, ortopnea, son comunes. O sea, las dos valvulopatías mitrales van a tener eso, por aumento de la presión. Y finalmente van a traducirse también en aumento de la presión a nivel de las cavidades derechas, ¿no? Entonces, eso es común. Tal vez el rasgo más distintivo, digamos, clínicamente, que permite hacer la distinción, es que en la estenosis mitral la sangre, llega muy poca sangre al ventrículo y por lo tanto es difícil de encontrar el ventrículo, ¿no? Como les decía, los antiguos hablaban de corazón quieto, mientras que en la insuficiencia mitral lo que van a tener es un ventrículo hiperdinámico, un ventrículo grande, muy fácilmente evidenciable al momento de la inspección, la palpación y la ocultación, ¿sí? Muy bien, vamos a cerrar esto y vamos a volver a compartir la pantalla. Muy bien. Entonces, la insuficiencia mitral, a diferencia de la estenosis mitral, que esencialmente, si ustedes encuentran estenosis mitral, eso es valvulopatía reumática. Mientras que la insuficiencia mitral tiene una etiología mucho más variada. Y de hecho, se reconocen que, digamos, hay dos tipos de problemas que pueden generar insuficiencia mitral. Problemas estructurales o problemas funcionales, ¿no? ¿A qué llamamos cada una de estas cosas? El problema estructural se refiere a lesiones intrínsecamente, digamos, o que intrínsecamente están presentes en la propia válvula, o sea, la válvula está dañada. Y esto puede ser ocasionado por fiebre reumática o por prolapso de la válvula mitral. El prolapso de la válvula mitral es una situación en la cual digamos, a pesar de que los músculos papilares y las cuerdas tendinas están bien, hay una redundancia de los velos y la válvula prolapsa, o sea, se sale hacia la aurícula y permite que haya un flujo del ventrículo a la aurícula, ¿no? Entonces, estas son condiciones en que hay una lesión estructural de las válvulas que se acompañan de esto. En cambio, o en contraparte, la insuficiencia mitral de tipo funcional quiere decir que en realidad no hay un problema
en la válvula, sino, por ejemplo, ¿no? Yo tengo, esta es mi válvula, y la válvula para que no se me vaya para acá, para que se quede acá cerrada y no se vaya así, está sostenida por las cuerdas tendíneas, que a su vez están sostenidas por los músculos papilares. Entonces, si yo tengo lesión o ruptura de la cuerda tendínea o tengo disfunción de los músculos papilares por cualquier etiología, ¿no? Puede generarse, a pesar de que mi válvula esté bien. Por ejemplo, tengo pacientes que se me infartan y el infarto produce necrosis del músculo papilar, o tengo cardiopatía dilatada, una cardiopatía con crecimiento del ventrículo izquierdo, que genera esto, o el propio anillo valvular, ¿no? Que se puede alterar, ¿no? Por ejemplo, yo tengo, si este es un corte transversal de la válvula, entonces yo tengo mi válvula ahí, digamos, en condiciones normales, y este es el área, el ventrículo, ¿no? Pero ¿qué pasa si crece el ventrículo? El ventrículo crece, pero no crece la válvula. Entonces, la válvula quedan las valvas separadas porque creció el corazón, pero no creció la válvula. Y entonces, al quedar separadas, no importa que la válvula, o sea, estructuralmente la válvula está bien, pero funcionalmente, ¿no? No permite que cierre. Entonces, es una válvula mitral que es insuficiente funcionalmente, pero no estructuralmente, ¿no? Y eso, como les repito, se ve básicamente en cardiopatía isquémica, cardiopatía dilatada, por ejemplo, en miocardiopatía alcohólica, en miocardiopatía chagásica, bueno, en diferentes, en diferentes patologías, ¿no? Muy bien. Ahora, también como en el caso de la estenosis mitral, esto puede ir desde estadios asintomáticos hasta pues una insuficiencia cardíaca completamente manifiesta, ¿no? Los síntomas pueden no haber ninguno, pero sin embargo, conforme esta valvulopatía progresa, podemos encontrar disnea, disnea paroxística nocturna, ortopnia, cuando se afectan, digamos, cuando hay un aumento de la presión a nivel pulmonar, y podemos encontrar ya cuando lógicamente aparece compromiso de las cámaras derechas, vamos a encontrar edemas y eventualmente fatiga, ¿no? Podemos encontrar ingurgitación yugular, y como en realidad esto es común a ambas valvulopatías, podemos encontrar ingurgitación yugular, crepitantes, hepatomegalia. Esto no hace el diagnóstico diferencial, puede producirse en las dos. Ya en el examen de la región precordial, ahí sí tenemos diferencias notorias, ¿no? Porque en la valvulopatía mitral estenótica, ¿no? La valvulopatía estenótica, ¿no? La estenosis mitral, hay muy poca llegada de sangre al ventrículo y por lo tanto no vamos a encontrar, vamos a hablar de, como les decía, un corazón quieto, pero en la insuficiencia mitral va a haber más bien un corazón grande con una gran cantidad de movilización de flujo. Y entonces vamos a encontrar un choque de punta desplazado hacia la izquierda y hacia abajo, ¿no? Podemos encontrar también un impulso ventricular izquierdo, ¿no? Podemos encontrar frémito. Recuerden ustedes que el frémito, ¿qué cosa es el frémito? Es la transmisión al tacto de un fenómeno sonoro, ¿no? Entonces, esto es la expresión de un soplo de gran intensidad, que vamos a ver ahorita en qué consiste. Ya la ocultación, lógicamente, podemos encontrar un desdoblamiento del segundo ruido. Eso no es frecuente, pero es un dato que puede aparecer. ¿Por qué? Básicamente porque como se me va mucha sangre a la aurícula, el cierre de la válvula de la válvula aórtica se adelanta y entonces se separan los cierres de la válvula aórtica y pulmonar, ¿no? Aunque no es lo más frecuente, ¿no? Puede haber un ritmo de galope. ¿No? Recuerden ustedes que el ritmo de galope
es la aparición de un tercer ruido, ¿no? Producto del llenado ventricular rápido que ocurre en estos casos, ¿no? Pero es una manifestación común a diferentes formas de insuficiencia cardíaca, ¿no? Y lo que va a caracterizar pues, el hallazgo clásico es, ¿no? El soplo sistólico de tonalidad alta. Recuerden ustedes que mi problema es, o sea, cuando pasa en la diástole de la aurícula al ventrículo, pasa sin problemas. Y normalmente esto en sístole debería cerrarse. Pero lo que ocurre en estos pacientes con insuficiencia mitral es que en sístole, cuando se contrae el ventrículo, se me regresa. Y ese regreso, ese flujo turbulento que ocurre durante la sístole, es lo que va a dar lugar al soplo. Entonces, por eso es que el soplo ocurre durante la sístole, ¿no? Es un soplo muy fácil de escuchar, de mucha intensidad, ¿no? Que se irradia a la axila. Obviamente se ausculta en el foco mitral, ¿no? En el quinto espacio intercostal izquierdo, en la línea medioclavicular, pero tiene irradiación axilar, ¿no? Como les digo, es fácil de escuchar, habitualmente es un soplo fuerte y es un soplo que puede acompañarse incluso de frémito, ¿no? Frémito, algunos lo van a encontrar como thrill, ¿no? El trill o frémito es la expresión sonora de ese soplo. Recuerden que si el soplo se acompaña de frémito, automáticamente es un soplo de intensidad 4, ¿no? El soplo 1 es el soplo débilmente que no se puede escuchar, o sea que es muy difícil de escuchar. Soplo 2 es un soplo suave pero fácilmente ocultable. El soplo 3 es un soplo fuerte. El soplo 4 es el soplo que viene con trill. El soplo 5 es el soplo que se transmite incluso a la metacarpofalángica o si interponemos nuestra mano. Y el soplo 6 es el soplo que se escucha con oído desnudo, es decir, simplemente acercándonos al paciente. Entonces, el dato característico de la insuficiencia mitral es entonces este soplo que, recuerden ustedes, ¿no? Entre el primer y el segundo ruido es la sístole, es un soplo entonces, un soplo holosistólico, ¿no? Que ocupa toda la sístole y que puede incluso dificultar la ocultación de los ruidos cardíacos. O sea, en vez de no encuentro primer y segundo ruido y simplemente escucho una respiración soplante de alta tonalidad que tapa a los ruidos cardíacos, ¿no? Entonces es un soplo holosistólico en el área mitral con irradiación axilar, ¿sí? Y como ven ustedes, a diferencia del anterior caso, nosotros acá sí vemos en la radiografía, pues lógicamente, un crecimiento importante del ventrículo izquierdo, como ven acá. Y bueno, desde el punto de vista electrocardiográfico podemos encontrar también crecimiento del ventrículo izquierdo expresado como un índice de Sokolov elevado, ¿no? O sea, las negatividades en B1 más las positividades en B5 o B6, ¿no? La suma de las negatividades en B1 o B2 más la suma de las positividades en B5 o B6 que suman más de 35, ¿no? Ya ustedes eso lo han visto en electrocardiografía básica. Bueno, entonces, desde el punto de vista, como les digo, radiológico, crecimiento ventricular izquierdo y lo mismo también desde el punto de vista electrocardiográfico, ¿no? Pero desde el punto de vista clínico, ciertamente el soplo sistólico en el área mitral holosistólico con irradiación a la axila es lo que va a dominar el cuadro clínico, ¿no? Muy bien. Entonces con esto hemos terminado la sesión. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna aclaración que quiera plantearse, como ven ustedes, en realidad hay muchos datos que son similares, ¿ah? Sobre todo los datos correspondientes a la parte de síntomas de insuficiencia cardíaca izquierda y derecha, ¿no? Ambas valvulopatías dan digamos, disnea paroxística, ortopnea, ingurgitación yugular, edemas, es decir,
es indistinguible muchas veces en la parte sintomática o en los síntomas generales. En donde vamos a distinguir sobre todo ambas valvulopatías es al momento de la inspección, la palpación, la ocultación, en donde ahí sí tenemos marcadas diferencias, ¿no? O sea, la gran diferencia ahí es que mientras que en la estenosis mitral digamos, es un corazón difícil de palpar, quieto, y lo que vamos a encontrar es un soplo, digamos, diastólico, ¿no? Es un soplo diastólico de tonalidad baja, en rodamiento, precedido por un chasquido de apertura y con reforzamiento presistólico. En la insuficiencia mitral lo que vamos a encontrar es más bien un precordio muy... Se puede incluso ver el choque de punta desplazado, lateralizado, eso también se puede palpar. Y también podemos digamos, a ocultar la presencia de un soplo intenso, lo sistólico, en el área mitral con irradiación axilar, ¿no? Muy bien, ya para terminar vamos a hacer una segunda pasada, una segunda... Creo que no me permite. Vamos a hacer una nueva. Ahora sí. Muy bien acá. Mientras van terminando su asistencia. Mientras van terminando la asistencia, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que aclarar? Muy bien, entonces, si no hay preguntas, vamos a cerrar también la asistencia. Muy bien, entonces cerramos la asistencia y damos por terminada la clase. Muy bien, chicos, entonces suerte con todos y bueno, ya nos encontraremos en una siguiente oportunidad. Chao, chao con todos.
¿Dónde está esto? Buenas tardes, doctor Alonso. Bueno, quería enviarle este audio más que nada para hacer esta historia. Quería contarle algo más personal, que es sobre el tema de la investigación que estuvimos hablando en diciembre del año pasado. No es que me haya olvidado